Saludos y bienvenidos a nuestro avance sobre las escuelas psicológicas. El día de hoy debemos avanzar y encontrarnos ya con una nueva escuela que es el conductismo. Así que bienvenidos todos y empecemos nuestro avance. Así pues volvemos sobre la pregunta ¿qué debía estudiar la psicología? Recordemos que estamos viendo los inicios de la psicología científica a partir de la estructuración de escuelas psicológicas que cada una define un objeto de estudio de la psicología. Entonces recordemos asimismo que otras escuelas ya habían iniciado estudios en la conciencia. Estas eran el estructuralismo y el funcionalismo. Recordemos que ambas veían un mismo objeto de estudio que era la conciencia, aunque el estructuralismo lo conceptualizaba como elementos básicos y fundamentales de un elemento estructural del pensamiento y el funcionalismo lo veía más bien como un fluir permanente que permitía la adaptación. Ambos estaban representados, recordemos, por Wilhelm Wundt y William James correspondientemente. A la par de ello, vimos también la última escuela de nuestro encuentro, que era la Gestalt, que nos presentaba un estudio sobre un elemento del pensamiento o un proceso psíquico más específico. Este era la percepción. Y el postulado esencial es que el todo es más que la suma de partes, entendiendo que no es necesario entender los elementos que conforman la conciencia, sino más bien cómo ésta es interpretada por cada sujeto. La percepción es la forma de interpretar y dar sentido a la realidad. Esto, como fenómeno psíquico, permite entender el pensamiento de cada sujeto y sus conductas consecuentes. Pero el día de hoy vamos a ver otra escuela que va a ir también desarrollándose posterior al funcionalismo y también se basa en el estudio de los procesos previos, pero ya no para seguir la misma línea, sino para oponerse. John B. Watson va a ser profesor de psicología en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos entre los años 1908 y 1920. Ha sido una de las figuras más influyentes del siglo XX por los estudios que ha desarrollado, en particular sobre el aprendizaje y los postulados que hace. Va a ir en contra de todo lo que tenía y ha postulado el estructuralismo y el funcionalismo y va a tener una visión totalmente radical de la psicología. Esta visión es que para que la psicología pueda ser ciencia, debe estudiar únicamente a la conducta. Él llega a esta conclusión en el entendido de que todavía el estudio de la conciencia era muy subjetivo. Esto debido a que, al aplicar el método de la introspección, todavía no se podía tener acceso a lo que el sujeto decía que pensaba. Dentro de las características que tiene la ciencia, recordemos que algunas, por ejemplo, son que debe ser objetiva, medible, cuantificable, verificable, universal. Aspectos que podemos reconocer fácilmente en la conducta. Vale decir, por ejemplo, caminar. Como una conducta del ser humano, es algo que tiene y cumple todos estos criterios. El caminar o el evidenciar que alguien está realizando esta conducta es observable y por ende puede ser medible entre la distancia que hace, la distancia entre las piernas, etc. y varios elementos que la conforman. Aparte también puede ser también verificable porque cualquier sujeto que quiera volver a representar esta acción puede hacerlo en los mismos criterios en los que ha sido propuesto. E inclusive también universal, porque el ser humano va a realizar esta conducta en cualquier espacio del mundo y también incluso cuando alguien quiera reproducirlo en determinado momento puede hacerlo de la misma manera en la que se han formulado los experimentos. Por ende, la conducta va a resultar ser elemento que cumple con los criterios del método científico y vale decir es la que mejor se va a adecuar para realizar experimentos de laboratorio. Y por ende, gracias a esta escuela es que es reconocida realmente como ciencia. Y John B. Watson, a la par de estos otros autores, va a defender esta postura de que lo que debería estudiarse es la conducta, como la evidencia de lo psicológico y lo que debería estudiarse para entender al ser humano. Así pues, sus estudios experimentales de la conducta tienen
la siguiente afirmación o se basa en el siguiente principio. La conducta de un organismo está determinada por las consecuencias que tiene. ¿Qué quiere decir ello? Que las conductas que tienen una consecuencia positiva van a tender a repetirse y aquellas que no tienen esta se extinguen. ¿Qué quiere decir ello? Que las conductas del ser humano son resultado de la exigencia del medio. Si el medio determina alguna característica, entonces el sujeto va a cumplir con esas características. Si lo vemos en ese sentido, estamos entendiendo que tal vez muchas de las conductas que han sido desarrolladas por el ser humano son resultado de la consecuencia positiva o no que ha tenido. Las que sí han tenido una consecuencia agradable, gratificante o premiada han seguido y subsistido, y aquellas que no han desaparecido. Como ejemplo, pensemos también en el desarrollo de algunos hábitos que tenemos en nuestra conducta. Por ejemplo, el uso de la mano al comer y el perfeccionamiento de instrumentos para ello. Ha sido de alguna manera premiado y sancionado aquel elemento que no ha sido correspondiente, y entonces tal vez por eso también ha sido fácilmente aprendido. Bajo el entendido de que las conductas y el aprendizaje humano está dado por el control del ambiente, él postula una frase que ha terminado siendo muy polémica en su momento, y decía lo siguiente: denme una docena de infantes sanos, bien formados, y mi propio mundo para crearlos, y les garantizo que escogeré a cualquiera de ellos al azar, y lo entrenaré para que se convierta en el especialista que yo elija. Médico, abogado, artista, comerciante, jefe, y claro, incluso mendigo, ladrón. Entiéndase que esta frase prácticamente quitaba el albedrío en el sujeto en sus decisiones, sino que prácticamente sesgaba las elecciones del sujeto al ambiente. ¿Qué quiere decir? Si a los sujetos se les expone a ciertos estímulos y se les va controlando el ambiente donde se desarrolla, puede crear agrado y desagrado hacia ciertas conductas, hacia ciertas áreas e incluso también crear en él emociones satisfactorias con algo. Vale decir, si es que se puede controlar el ambiente de un sujeto para volverlo policía, tal vez la idea es reforzar en el ambiente la condición de ley, valorar o dar refuerzos o actividades gratas en las que él se encuentre con ese rol. Y de esa manera se logra crear el hábito o la conducta favorable hacia esta área de vocación. Pensándolo en temas simples, tal vez, lo que implica básicamente es que algunas de nuestras conductas o nuestras conductas son resultado del agrado que tenemos o de la consecuencia grata que tenemos sobre esta. A algunos de ustedes tal vez les gusta leer. Pensemos por qué o dónde surge el agrado por leer. ¿Hay alguna consecuencia grata? ¿En la familia hacen eso? ¿Hay libros en el hogar? Etcétera. En otro aspecto, el desagrado que tenemos tal vez por alguna otra acción, tal vez tiene que ver también con esto, con una consecuencia desagradable. ¿Alguna vez nos pasó algo malo con esa situación? En algunos de los estudios de John B. Watson, ya como datos aparte, podemos reconocer algunos puntos bastante polémicos. Uno, el estudio con animales ha sido cuestionado, dado que trabajó mucho tiempo con palomas y ratas, y prácticamente toda la escuela conductista desarrolla sus experimentos con estos animales. En algunos casos también se ha visto que esto o ha tenido ciertas repercusiones con gente que ha defendido a los animales por el trato que se les daba en estos experimentos. Y por otro lado, también ha tenido intervenciones sobre el desarrollo y control de las fobias, que ese también ha sido un estudio bastante polémico de inicios de la psicología. Otro elemento también importante e interesante es que muchos de los aportes que ha tenido el conductismo han servido para el marketing y también para la construcción de toda la estructura educativa, es decir, el modelo educativo tradicional es esencialmente conductista.
Cuando expliquemos el método experimental del conductismo, de la psicología experimental a partir del condicionamiento, podré explicarles con mayor claridad esto y reconoceremos también algunos elementos que son coincidentes con esta escuela. Y por otro lado, lo que les señalaba, lo del marketing. John B. Watson, después de terminar su rol en la escuela, en la universidad, él se dedica a ser un empresario y precisamente responsable de estos elementos de comercio y marketing. Él desarrolla también algunas ideas sobre la publicidad subliminal, que también eso en algún momento podremos hablar de ello y profundizar. Pero esos son datos que tienen ya, que son datos de interés. Después de haber visto ello, un gusto haberlos saludado nuevamente y nos veremos en una siguiente oportunidad.